La neurología es un área extensa, la cual estudia cada una de las partes del sistema nervioso, tanto central como periférico. En el diplomado podemos encontrar varias ponencias acerca de las diferentes enfermedades, cómo enfocarlas desde el principio, reconocerlas y poder hacer un manejo adecuado y oportuno, ya que muchas de estas enfermedades o muchas de estas patologías pueden llevar a consecuencias severas en la salud, incluso la muerte, como es el caso de un ACV isquémico, el cual si no es detectado o no se sospecha de manera oportuna, puede conllevar a la muerte del paciente o una discapacidad, la cual puede cambiarle la vida a cada uno de los pacientes. Luego, o sería el primer paso si el paciente no llega durante la crisis epiléptica, que es altamente probable, lo primero que vamos a hacer es un muy buen interrogatorio. Empezando por la enfermedad actual, ¿qué le vamos a preguntar al paciente? Le vamos a preguntar qué estaba haciendo cuando le pasó. Eso es importante porque miren los desencadenantes que estábamos hablando ahorita. Si hubo presencia de factores predisponentes, si el paciente ha tenido fiebre, si tuvo algún cambio de medicamento en los últimos días, un medicamento nuevo o antes un medicamento que retiró. Hay medicamentos que al retirarlos pueden aumentar el riesgo de crisis epilépticas, por ejemplo las benzodiazepinas. Si hubo consumo de tóxicos, eso también es muy importante. Si tuvo privación del sueño, todo eso nos va a hacer pensar, o digamos las luces, porque sabemos que hay epilepsias fotosensibles. Y luego vamos a empezar a hacer una descripción detallada en el orden en el que ocurrió de todos los síntomas, tanto con el paciente como con el acompañante. Entonces, ¿cómo empezó esa crisis? ¿Qué fue lo primero que pasó? Tenemos que preguntar por síntomas motores, o sea, seguro que usted no sintió nada, no pensó nada, simplemente empezó con los movimientos en la mano. Sí, listo. Entonces diríamos que los signos iniciales fueron motores, que es lo que uno llama una crisis de inicio motor. El médico general es la primera línea en la atención de los pacientes, es quien se encuentra y es el que identifica de primerazo los síntomas de las diferentes enfermedades, especialmente en urgencias. Es el encargado de prender el código stroke, en identificar una crisis convulsiva, un estatus convulsivo, y es la primera mano en el tratamiento oportuno y lograr un buen desenlace en estos pacientes. El médico general es quien nos da la mano para lograr un enfoque adecuado, y en muchas ocasiones no es necesario que esté el neurólogo de primera línea, ya que ellos deben tener las herramientas adecuadas. ¿Cierto? Pero principalmente pongo aquí en la mitad lo que es el médico general, sobre todo de urgencias, el neurólogo y el urgentólogo. ¿Por qué? Porque estas son las especialidades que van a recibir al paciente en el momento agudo, que deben hacer una evaluación rápida, un reconocimiento y un diagnóstico oportuno para así poder determinar la elegibilidad para el tratamiento a estos pacientes. Entonces, cuando llega el paciente, yo tengo que hacer un interrogatorio y una evaluación clínica inmediata para determinar 4 cosas principales. Primero, establecer el diagnóstico de que sí es una ACV, descartando imitadores, porque ya vamos a ver que hay bastantes patologías que pueden imitar un ACV isquémico. También para determinar la severidad del ACV, qué tanto está afectado, qué tanto territorio hay, clínicamente qué tal está el paciente, y de acuerdo a esto, si el paciente cumple criterios para una terapia de reperfusión. Hablando de terapias de reperfusión, tenemos 2 principales, que es la trombólisis venosa y la trombectomía mecánica. En cuanto a tiempos de ventana, sí a grandes rasgos, porque después los vamos a desarrollar, saber que si el paciente llega en menos de 4 horas y media, es candidato la mayoría a trombólisis venosa. Sin embargo, algunos que llegan hasta 9 horas puede considerarse con unos criterios específicos. Y para la trombectomía mecánica, la ventana ideal es menos de 6 horas, pero puede realizarse en ciertos casos específicos hasta en 24 horas. La neurofobia, descrita en muchos artículos diferentes en la literatura, ha sido el principal problema para podernos enfrentar a estos pacientes. La neurofobia es la que hace que cuando vemos un paciente con algo en el cuerpo que no nos encaje, salgamos corriendo y pidamos ayuda, y tal vez el tiempo que hemos perdido ha sido esencial, tal vez, para lograr un adecuado manejo de estos pacientes.
Esto se fundamentó especialmente desde que estábamos en la universidad aprendiendo neuroanatomía, lo cual para muchos fue un coco, para muchos fue la materia más difícil y en algunas ocasiones se tuvo que repetir varias veces o ver varias veces. Eso ha causado diferentes miedos, pero realmente la neurología es muy bonita, ya que nos da la respuesta de cómo funciona el cerebro, cómo funciona muchos de nuestros sistemas. Finalmente es el motor de todas estas áreas. Lo que se necesita para lograr un buen enfoque es dejar ese miedo. Entonces, ¿cómo evaluar un paciente con temblor? Hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta y que son clave, que nos van a ayudar a enfocar esos pacientes. Primero es describir las características clínicas del temblor del paciente. Luego, si se afectan o no los test de evaluación para severidad del temblor, que los vamos a ver más adelante, y si hay otros síntomas neurológicos asociados. Entonces, ¿qué debe tener una anamnesis de un paciente con un temblor? Como les decía, lo primordial es establecer si este temblor es de acción o es de reposo. Y lo que más nos puede ayudar es preguntarle al paciente cuándo nota el temblor. Entonces, debemos preguntar cuáles son las áreas del cuerpo comprometidas, porque no es lo mismo que a una persona le tiemble solamente la mano o que él te diga que además le tiembla la cabeza, o sea, si tiene un temblor cefálico o si le tiembla la boca o incluso la voz. Es importante preguntar también a qué edad le comenzó el temblor y cómo ha ido cambiando en el tiempo, de si es algo muy estable o si ha ido progresando. No es lo mismo que un temblor empiece, digamos, a los 20, 25 años, a que una persona a los 65 años empiece con un temblor. Si el paciente tiene o no algún otro tipo de movimiento involuntario o síntomas neurológicos, y si hay antecedentes en su familia de otras personas con temblor o con sacudidas, porque muchas veces no te lo van a referir así tal cual como un temblor. Por último, importante tener en cuenta qué medicamentos tiene el paciente o qué factores él nota que pueden exacerbar o atenuar el temblor. Uno de los principales motivos de consulta, tanto en urgencia y en consulta externa, es el dolor de cabeza. Esa cefalea, el cual es todo dolor que está por encima de la línea órbito-meatal hacia arriba, hacia adelante es todo dolor facial, el cual tiene muchos mitos para los pacientes. La mayoría, cuando les duele la cabeza, lo primero que piensan es tengo un tumor, o le preguntan a la vecina y la vecina le va a contestar que tenía una amiga que tenía un aneurisma y sintió exactamente lo mismo. El dolor de cabeza, bien interrogado, con una adecuada evaluación podemos llegar a la conclusión de que es o no secundario a alguna otra enfermedad y lograr así solicitar los exámenes que se requieren para llegar al diagnóstico, o si definitivamente no tiene ninguna indicación, o sea, no tenga ninguna bandera roja, como lo vamos a ver, se puede manejar como una cefalea primaria y dando el manejo adecuado y oportuno con el fin de lograr la respuesta y la mejoría rápida del paciente.